Buenas noches. Buenas noches, jóvenes, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al curso de Filosofía del Derecho. Vamos a 9º semestre, a pesar de todas las limitaciones que teníamos. Solo estoy dándole ingreso a los alumnos. Llevamos 127 alumnos, 130. Hemos estado ahí con algunos inconvenientes, está viendo la luz en mi casa. Bueno, están reparando y el problema es de que de repente había un apagón, un pequeño apagón, pero apaga todo, ¿verdad? Bien. El curso de Filosofía del Derecho, pues, como todos saben, es un curso diferente. Bueno, no sé si ustedes también, pero solo estoy dando ingreso, jóvenes, y vamos así 150 alumnos. Me cuenta el coordinador que los cursos vamos a ver, del 6º al 9º semestre, me parece que las aulas son de 300, esperemos que no sean tantos, pero bueno, siguen ingresando. Ustedes a estas alturas de la carrera, pues ya ganaron sus semestres anteriores, entre ellos, obviamente, ¿verdad? Sus semestres anteriores, entre ellos filosofía, introducción a la filosofía. No sé si ustedes la tienen, si se lleva, como cambió el pensum, en 2º semestre o en 4º semestre. ¿En qué semestre llevan filosofía? En el 2º semestre. 2º semestre, ¿verdad? Sí, está muy lejos de... Gracias, Andy. 2º semestre de la carrera, está muy lejos de filosofía del derecho. Debería ser más cercana a filosofía del derecho y a lógica jurídica. Les voy a dar la recomendación de que desempolven sus copias de lógica jurídica, porque ahí se encuentran una serie de vocablos que vamos a utilizar en filosofía del derecho. Porque filosofía en general, el primer curso que ustedes sustentaron en el 2º semestre, perdón, esa filosofía era en general. Ahora, porque la filosofía se divide en teórica o teorética, como le llaman algunos filósofos, y en... Wendy, por favor, apague su micrófono. Wendy. Gracias. Es que cuando a mí me toca, yo no sabía que si les apago el micrófono, lo saco de una vez de la plataforma. Y entonces prefiero que ustedes mismos lo hagan. Entonces, vamos a utilizar en filosofía del derecho muchas leyes, categorías y conceptos de lógica jurídica. Si la sección B siempre ha sido súper numerosísima, siempre lo ha sido. Bueno, ya ni les digo cuántos años tengo de dar clase con la B, pero siempre ha sido tremendamente grande, igual que la A. Nunca voy a saber por qué. Bueno, entonces tenemos que el curso de filosofía del derecho se da en 9º semestre, pero se hace precisamente porque se espera que ustedes tengan cierta madurez en cuanto al uso de categorías, en cuanto al uso del lenguaje jurídico, porque en esta disciplina ustedes van a incrementar o a enriquecer, mejor dicho, sus vocablos, incorporando nuevos conceptos, nuevas palabras a su particular léxico. Esa es una de las ventajas, pero la otra es de que, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Verdad? ¿Qué es lo que busca la filosofía? ¿Por qué filosofía del derecho en 9º semestre? ¿Por qué el abogado tiene que ver la filosofía? Y yo les voy a trasladar un video en unos minutos, pues no me voy a tardar mucho porque el video es un poquito
tiene como casi 1 hora. Y quienes quieran terminar de verlo está bien, pero les sugiero que vean por lo menos más de la mitad, porque eso les va a dar una explicación muy ilustrativa acerca de lo que es la filosofía del derecho y qué significa para los para los abogados, especialmente para los juristas, que son los juristas y abogados, pues más o menos lo mismo, ¿verdad? Lo único que juristas se dice con cierta particularidad, porque son quienes estudian propiamente la doctrina y hacen estudios del derecho. Entonces, este curso lo que busca, podríamos decir que la filosofía del derecho es una crítica al derecho, busca el origen del derecho, pero lo ve en varias dimensiones. En primer lugar, lo ve como ciencia. El derecho, uno se pregunta, ¿el derecho es una ciencia? Sí, es una ciencia. ¿Y es científico? Por supuesto. Depende del análisis que se le haga. Pero el derecho también es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque el momento en que el derecho cobra vida en los actos y hechos de las personas, es cuando la filosofía también lo señala y lo critica, ¿verdad? Lo examina. Podríamos decir que también la filosofía del derecho viene a ser algo así como una conciencia del quehacer del derecho. Y también está el derecho como técnica. Y si no, miremos la argumentación jurídica, por ejemplo. Y el objetivo de la filosofía es, digamos, el objetivo del derecho como ciencia es estudiar las normas y los conceptos como toda ciencia. Pero el objetivo de la filosofía es conocer la realidad, cuando ya se está aplicando el derecho. Y por eso es de que en la presentación que se hace del programa, porque quiero pedirles que este fin de semana ustedes logren obtener de la plataforma de la facultad, de la página de la facultad, del programa de Filosofía del Derecho. Esta recomendación no es solo para nuestro curso, es para todos los cursos, ¿verdad? Porque cada curso que empieza y que ustedes van a iniciar su estudio es un nuevo proyecto para ustedes. Y para poderlo internalizar, pues hay que conocer de qué se trata desde el principio. No solo lo que diga el catedrático o la catedrática. No solo eso, porque el catedrático o la catedrática puede estar equivocado. Ustedes tienen que ver el programa, ver cuál es la justificación de ese curso, el contenido temático, que es lo más importante, y la bibliografía, porque ahí está citada toda la bibliografía. Y es así, por eso es de que en la presentación del programa, pues se dice que esta asignatura es congruente con el catálogo de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, por supuesto, ¿verdad? Pretenden su contenido temático proporcionar al estudiante los fundamentos del derecho como fenómeno social. Las diferentes teórico-filosóficas que a lo largo de la historia se han formulado para explicar racionalmente al derecho como fenómeno, como disciplina científica y como acción humana. Entonces ahí están los 3 o 4 puntos desde los cuales la filosofía del derecho estudia el derecho. El curso de filosofía del derecho permite a través de cuestionamientos ontológicos, y por eso les estoy pidiendo que vean o que investiguen este tipo de terminología, ontológicos, epistemológicos y éticos del campo de lo jurídico. Porque si nosotros vamos a hablar del derecho, siempre vamos a hablar de ética y de justicia, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De normas nada más? Entonces no estamos hablando de nada. Y eso nos permite, pues, salir del círculo vicioso del derecho para interesarnos en lo que no se dice en el derecho, en lo no dicho por el derecho, y atrevernos a ir más allá de los límites que nos impone la costumbre o el pensamiento jurídico dominante. Y, por supuesto, tiene su justificación, y su justificación es que entre los problemas fundamentales que se evidencian en el ejercicio de la abogacía en Guatemala, por ejemplo, actualmente hay muchos problemas. Ahora ya hay cárteles de abogados, imagínense ustedes. Qué terrible. No hay barras, sino son cárteles.
Está el cártel de los abogados de Misco, está el de los abogados de Villanueva, los de Atitlán, que coinciden con las zonas rojas, ¿verdad? Casualmente. Entonces, esa realidad, esa realidad en el ejercicio de la abogacía en Guatemala es que no existe una práctica crítica, en parte. Y todo se da por sentado. Y se repite textualmente. Y cada abogado, cada notario, pues se vale de machotes y de textos ya redactados y todo eso, y la creatividad que es la que se busca en un profesional, especialmente del derecho, que es una profesión tan importante, se ha apagado por completo. A los futuros profesionales solo se les enseña a ser aplicadores del derecho. Por ejemplo, ¿qué es la norma? ¿Qué dice el Código Tributario? Bueno, que el tributo es tal y tal cosa. ¿A qué cosa se aplica tal? ¿Qué contiene el hecho generador, el acto generador? En fin. Pero nunca se les explican los principios generales del derecho tributario, que es donde está la filosofía del derecho. La filosofía del derecho la encontramos en la ley, en los principios que inspiraron la emisión de esa ley, que no está solo en el diario de creación de la ley, que está en el Congreso, pues. El diario de sesiones no es solo eso, están los principios, y como decía Aristóteles, las leyes cambian, pero los principios no cambian. El problema es cuando la ley deja de obedecer a los principios que la crearon. Entonces solo se aplica el resto de la ley, pero se dejan atrás o se ocultan o se guardan los principios. Y es mucho de lo que estamos viviendo en Guatemala y en otros países. Da pena, tal vez, da hasta un poco de frustración ver cómo está la situación en Guatemala, sobre todo de los abogados, y hablar de ética, ¿verdad? Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Y para eso está la academia. A los futuros profesionales solo se les enseña a ser aplicadores del derecho, sin cuestionar sobre los orígenes, fundamentos y efectos de la aplicación en la práctica. La filosofía del derecho se ocupa de buscar la razón de ser, no solo de los problemas teóricos, sino también de cuestionar los aspectos oscuros del derecho en la práctica social. La parte más oscura del derecho es, por ejemplo, es precisamente la parte penal, ¿verdad? El ramo penal. Al entrar en contacto con la realidad social en uno de los aspectos más inquietantes, el de la regulación del comportamiento humano a través de la coacción. Sí, todas las normas de todo el derecho pues son coactivas, pero en derecho penal es diferente. Es mucho más oscuro, ¿verdad? Y lo más importante en el derecho no lo dice la ley precisamente, lo dice la filosofía. Ustedes pueden encontrar en el Código Civil cómo se define la persona individual, la persona natural, la persona colectiva, jurídica colectiva. Cómo se define, pero no les explica qué es, ¿verdad? Como tampoco explican qué es el derecho. Tenemos una cantidad enorme de definiciones del derecho, enorme. Un compañero me decía, ¿cuántas hay? Le pregunté. Pues hay tantas como autores hay. Y otros que se las inventan, ¿verdad? Aunque no sean autores de libros. Entonces hay una cantidad de definiciones del derecho. Entonces, lo que hace la filosofía es que lo ve desde varios ámbitos. Tiene una visión multidimensional, porque además lo ve en actividad. Examina el derecho en actividad. No es aquella fría definición que algunos profesores de introducción al derecho o de otras ramas dicen, ¿verdad? ¿Qué es el derecho? Pues el derecho es muchas cosas, ¿verdad? Pero la filosofía lo que hace es verlo en movimiento. Y así pues la filosofía dice qué es la persona, qué es el derecho, qué es la justicia, qué es la dignidad. La dignidad tiene mucho que ver con el derecho porque ahí están los derechos humanos.
que es lo que nos permite a nosotros y a ustedes, a mí, a ustedes y a mí, recibir esta clase con un cierto confort, cierta seguridad de estar en nuestra casa sin que nadie nos interrumpa y nos moleste, o nos persiga, o nos acuse o nos juzgue. Y eso es lo que proporcionan los derechos humanos precisamente. Por eso son tan importantes. También nos dice qué es la libertad, qué es un hecho, qué es la verdad, etcétera. Una cantidad de preguntas filosóficas. Pero la crítica va en este sentido. Un abogado que no posea un concepto más o menos justificado sobre cada una de estas interrogantes hará con el derecho lo que no debe. Porque si no conoce de derechos humanos, no conoce de moral, de ética y no la practica tampoco, sino que utiliza el título para otras cosas, porque muchos entran así. La gente ya está mal y entra a derecho a conseguir un título para causar un mayor mal todavía. Y entonces no es la carrera la que hace malas a algunas gentes. Ellos ya llegan así, podridos, por decirlo así. Y utilizan y ganan los cursos y ganan sus carreras, se gradúan y todo, pero van a hacer daño. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que se llegan a graduar como abogados y que no conocen lo que es la justicia, lo que son los valores y la moral? Puede ser que los hayan recibido aquí conmigo, por supuesto, porque hay muchas definiciones. Pero si no las internalizaron, ¿qué pasa? Se quedan igual. Entonces, ¿qué pasa? Que van a maltratar a quienes tienen que cuidar, tergiversan los valores. Tienen que cuidar al más débil, pero no, lo que hacen es prestarse para muchas cosas. Y prestar el título, y prestar su dignidad, y prestar su firma para muchas cosas. Va a perseguir a quienes debe proteger. Va a ignorar a quienes deben darles mayor atención. Y servirá a quienes debiera controlar. Esto me recuerda mucho a la Contraloría y a otras entidades que existen en el sistema. Sí. Wendy, tu micrófono. Wendy, su micrófono, ¿por qué se le activa? Bueno. Entonces, voy a... El programa yo quiero rogarles que lo bajen de la página de la facultad y lo lean detenidamente. La semana entrante vamos a hablar del programa y de la dinámica del curso y vamos a entrarle a algunos temas de una vez. Hoy no sabíamos si íbamos a poder dar clase, porque ayer tuvimos mucho problema con la instalación de los alumnos dentro de las plataformas, porque este año fue diferente. Y debido a las intrusiones que hemos tenido, hubo que hacer algunas modificaciones a la forma en que ingresa el alumno. Esperemos que con esto se minimicen ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero nadie está libre del crimen, ni siquiera nosotros. Así es de que voy a ponerles a escuchar un video, dura 58 minutos, pero ustedes pueden oírlo hasta donde quieran, ¿verdad? La primera media hora es muy importante. Y con eso terminaríamos la clase. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Licenciada, buenas noches. Mucho gusto. Les saludo a Brandon Uriza. Mucho gusto, Brandon. Gracias, Lick. Mire, exacto, así es, gracias, Lick. Con una consulta, este video que vamos a ver, ¿lo podremos encontrar en otro lado para verlo? Sí. Sí, usted va a ver ahí el link en este momento. Bueno. Y entonces lo pueden ver en este momento dentro de la clase. Y también está disponible, ¿verdad? El link para poderlo ver detenidamente, porque es muy interesante. Las cosas que ahí se dicen, es un video mexicano, ¿verdad?
Realmente la academia en México es muy, muy vigente, muy creativa y siempre va a la vanguardia. Entonces, este video les va a dar una idea de la importancia de la filosofía del derecho para los juristas, para los abogados, ¿verdad? Y con esto pues tendremos nuestra primera apertura para las siguientes clases. Muchísimas gracias. Si no hay otra pregunta, puedo colocar el video. Siempre voy a estar aquí en la clase, dentro de la clase. Bueno, no, Lic, ninguna duda al respecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Es un placer. Hasta luego. No solamente de Latinoamérica, sino del mundo, conferencista en foros nacionales, internacionales y de a saltarme un poquito la introducción. No, perdón. ¿Escuchan el video, jóvenes? No, licenciada. No se escucha. No, licenciada, no se escucha el audio. Yo creo que está silenciado el volumen de YouTube. ¿Cómo? Parece que silenció sí, el volumen de YouTube. Pero claro, lo que está... Los juristas, los docentes, los abogados, los jueces, podemos ir a buscar respuestas jurídicas que no van a estar explícitas, están contenidas ahí en potencia en los derechos humanos, en los principios. Son interpretables. Incluso son interpretables, pero a partir de esa interpretación yo puedo inferir nuevas respuestas jurídicas. Artículo 1 de la Constitución mexicana. Voy a regresar un poco. Y dentro de los no positivistas, los naturalistas fines. Otra gente, que si uno le hace la pregunta aislada sobre el sustantivo derecho, para simplificar, por ejemplo, se define como un ius naturalista de estricta observancia. Sin embargo, luego, en el quehacer del jurista, ya sea en la magistratura, ya sea en la academia, ya sea como abogado, ahí, en definitiva, termina actuando, operando el derecho, suponiendo un concepto del derecho distinto al que él me dijo por el que optaba, ¿no? Entonces, como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, todos los juristas no les queda más remedio que hablar desde alguna filosofía del derecho, ¿eh? O sea, básicamente, quizás simplificando excesivamente, o se es positivista, o se no positivista, y también están los críticos que creen que el derecho en definitiva es algo directa y solo vinculado al poder, ¿no? Invariablemente, siempre que tenemos alguna posición jurídica, tenemos detrás una filosofía del derecho. Claro, porque a ver, yo le pregunto a un especialista que da clase, que es juez, a ver, él no me podrá rehuir la pregunta si yo le digo, si yo se la formulo explícitamente. A ver, ¿qué es el derecho? Pues se trata de un profesional del derecho, que está habilitado para operar el derecho. Y entonces cuando él me defina el derecho, ahí yo seguramente y con bastante, sobre todo si oriento el cuestionario, yo podré saber cuál es su adhesión a qué filosofía del derecho. Y esto determina, para poner un ejemplo concreto, si yo creo que el derecho son solo
las normas legales, bueno, esto tiene, y las puesta, y cualquier contenido puede ser derecho, y no más derecho que el derecho puesto por el derecho, y reconocido como tal. Bueno, esto sin duda tiene enormes consecuencias, porque en definitiva no hay posibilidad de que exista una Corte Penal Internacional, por ejemplo, que en definitiva juzga también aquello que, a pesar de tener un derecho a su favor, cualquier dictador puede encontrar un constituyente a su medida, pero bueno, se lo juzga porque ha violado lo indisponible, la juridicidad indisponible, el coto vedado, etcétera. Entonces, básicamente, como digo, no hay alternativas de eludir la pregunta, si pretende ser un profesional del derecho consciente, y en la respuesta que me dará el derecho aparecerá ya condicionado cómo él va a operar el derecho, enseñándolo, abogando por ese derecho o diciéndolo jurisdictio con imperium de la magistratura. ¿Y hablamos solamente de una filosofía del derecho o en realidad el jurista debiera conocer de filosofía? Bueno, indudablemente lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Claro. Yo diría que como mínimo es comprender las preguntas esenciales acerca del derecho que todo jurista que pretenda, como digo, asumir el ejercicio profesional plenamente consciente y sin incoherencias, tiene que responder. Yo diría que a lo mejor es un exceso pedirle filosofía, pero las 4 preguntas básicas que la filosofía del derecho intenta responder y traduciéndolas a la mirada de un jurista en ejercicio, yo diría, en primer lugar, la pregunta que usted me introdujo acerca del concepto del derecho, no se puede eludir. Hay que tener un cierto concepto del derecho, aunque no conozca autores, como yo decía, o el derecho hoy, como mínimo. El derecho puede tener cualquier contenido, con tal que lo ponga la autoridad, positivismo. El derecho en realidad no tiene ninguna especificidad, sino es algo vinculado a la política, para decirlo como lo dice un crítico de la crítica al legal Star en Estados Unidos, Duncan Kennedy. El derecho es política y el derecho se le puede hacer decir lo que uno quiere. O se es no positivista, y dentro de los no positivistas, los neoconstitucionalistas, mencioné a Alexis, y dentro de los no positivistas, los justnaturalistas finis. Entonces, los no positivistas dicen que si bien hay derecho positivo, hay algunas cosas que necesariamente debe reconocer el derecho opuesto o que no puede contradecir el derecho opuesto. La fórmula que utilizó Nuremberg y otros tribunales, por ejemplo, cuando se condenó a los guardianes del muro de Berlín, es la fórmula de que la injusticia extrema no es derecho. Dicho de otra manera, no vamos a reconocer esto que puso la autoridad, que es según el procedimiento establecido, publicado en el diario oficial, que no contradice la Constitución, que estaba vigente socialmente, pero éticamente no resiste que lo reconozcamos como derecho. Por ende, los que pretendían ampararse en esa ley, no será reconocido esa ley como derecho por su contenido ético absurdo, dado que viola de una manera grave y evidente la justicia, ¿no? Entonces, nada más para recapitular, el jurista deberá tener un conocimiento básico de la filosofía, ¿no? Exacto. Y tendrá que volcarse al conocimiento de la filosofía del derecho para responder a preguntas de carácter fundamental de su disciplina. Esto en estos términos. Claro, seguramente la gente que nos está viendo dirá que a lo mejor nunca estudió filosofía del derecho, porque pasa. Es lo más probable. Dirá, pues sí, claro, yo a lo mejor tengo una visión del derecho totalmente legalista. Sí. O a lo mejor con este tema del nuevo paradigma de los derechos humanos, pues a lo mejor yo no soy totalmente legalista y pienso en la interpretación, o yo creo que el derecho es solo política. En la validez. ¿Cuáles serían las perspectivas filosóficas más importantes? Bueno, yo diría,
se me ocurre, ¿no? Antes entraría con algo que usted introdujo que me parece muy importante rescatar para asumir la realidad. En nuestra Facultad de Derecho siguen, en términos generales, no todas, inercialmente un modelo para formar a los futuros juristas que en realidad era funcional al Estado de Derecho legal. Un Estado positivista que se inventó en Francia revolucionaria, pero que entró en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, de Nuremberg simbólicamente, empieza a construir Europa el Estado de Derecho Constitucional y desde ahí se extiende desde Europa, se extiende por toda Europa, Alemania, Ley Fundamental de Bonn del 49, por señalar dos constituciones importantes, Constitución Española 1978, y el proceso que para también indicar alguna fecha del derecho mexicano, a partir del año 94, 1994, en fin, el Estado de Derecho Constitucional. Claro, en el Estado de Derecho legal, donde se suponía que la ley, el derecho era solo lo prescripto por la ley, que además se suponía que a la ley la hacía la voluntad general infalible. El jurista que se necesitaba para este modo de entender el derecho era un jurista dogmático, la boca de la ley. Por eso un buen alumno de esta Facultad de Derecho se le requieren dos condiciones y nada más que dos condiciones: mucha memoria y ninguna capacidad crítica. Ninguna capacidad crítica. Entonces, eso es desde una perspectiva, lo podríamos decir, totalmente positivista. Totalmente positivista, y por eso estoy acudiendo a nuestra experiencia que probablemente compartamos, pero yo sí la viví así. A mí la filosofía de derecho me parecía una pérdida, a mí y a mi padre y a mi hermano, una pérdida de tiempo absoluta. Porque todo lo decía la ley. Todo lo decía la ley y había que estudiarla y repetirla. Pero claro, ahora en tiempo del Estado de Derecho Constitucional, que es lo que introdujo la Ley Fundamental de Bonn del 49, es que el derecho y la ley no son lo mismo. Y el derecho, básicamente hoy, está constituido fundamentalmente por los derechos humanos. Y comprender los derechos humanos, por supuesto, supone ir más allá de la ciencia jurídica e introducirme en cuestiones morales, porque en definitiva los derechos humanos, moral rights, en la terminología anglosajona, son contenidos morales y forma jurídica. ¿Qué es la dignidad humana? Por supuesto, ningún científico puede hacerse cargo de respondernos. Más allá que todos los científicos necesitarán la respuesta sobre qué es la dignidad humana, la respuesta la obtendrán en las clases de filosofía del derecho, antropología, filosofía moral, etcétera, ¿no? Por eso también estos cambios en muchas constituciones en cuanto que el Estado ya no otorga derechos, sino reconoce derechos. Yo le propongo, doctor, que vayamos a un pequeño corte. Vale. Y regresando, sigamos ampliando esta respuesta, porque todavía nos queda otra postura filosófica y filosófica importante, que es este asunto del justnaturalismo, y que me parece que en esta última respuesta que usted nos está dando ya nos está allanando el camino para entrar de frente a ella. Correcto. No se vayan, estamos con una plática muy interesante con el doctor Rodolfo Vigo. Estamos platicando sobre la filosofía del derecho en la vida del jurista. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante. Hablamos sobre la filosofía del derecho en la vida del jurista y nos acompaña hoy en el estudio el doctor Rodolfo Vigo, quien es profesor investigador de la Universidad Austral, director académico de la maestría en Derecho Judicial en dicha universidad, profesor visitante de muchas universidades del mundo y catedrático de Filosofía del Derecho desde ya hace muchos años. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacer a través de dos vías. Y la primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico, ustedes lo tienen ahí en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien también a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Observen bien todo ello en mayúscula.
También lo pueden hacer a través de las cuentas del canal oficial, la cuenta de Twitter, @canaljudicial, o la cuenta de Facebook, facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Será un gusto estar en contacto con ustedes. Doctor, dejábamos en el bloque pasado, estábamos hablando sobre las posturas filosóficas más importantes o más influyentes. Y usted nos planteaba esta idea o este tránsito entre una idea de Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional. Un Estado de Derecho legal que en realidad deja poco a la creatividad del jurista. Un Estado de Derecho legal que ciñe al texto de la ley y el derecho, lo reduce, lo simplifica, es totalmente dogmático. Y estaba platicándonos acerca de una nueva forma de entender el derecho a partir de esto que se llama el Estado de Derecho constitucional o Estado constitucional de derecho, en donde al parecer las cosas cambian. Absolutamente, ¿no? Básicamente cambian sobre todo a partir de la realidad, porque en definitiva, teoría quiere decir visión, esa realidad requiere otra visión. Si a mí me dicen que me van a condenar como ocurrió con los nazis o como ocurrió con los guardianes del muro de Berlín, me van a decir que me van a condenar a pesar de haber cumplido la ley, pero violado el derecho, seguramente esto me genera grandes interrogantes y decisivos interrogantes. Y efectivamente, a partir de esta realidad se ha suscitado muchas respuestas teóricas, y si bien el justnaturalismo, por ejemplo, siempre fue obviamente no positivista y nunca consintió que fuera el derecho solo lo puesto por la autoridad y que cualquier contenido pudiera ser derecho, como decía por ejemplo Kelsen, o lo que decía también Kelsen, que hablar de moral y de justicia es algo irracional, emocional, así lo dijo expresamente Kelsen, la justicia era un ideal irracional. Bueno, la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado, como vemos, se invoca al derecho contenido en los derechos humanos. Mira, básicamente hay tres cambios en la realidad que me parece que son los que efectivamente implica que los juristas tengan que hacerse cargo de esa realidad y no puedan seguir dándole la espalda. El primero, la Constitución se convierte en fuente del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahí todos los juristas, los docentes, los abogados, los jueces, podemos ir a buscar respuestas jurídicas que no van a estar explícitas, están contenidas ahí en potencia en los derechos humanos, en los principios. Son interpretables los principios. Son interpretables, pero a partir de esa interpretación yo puedo inferir nuevas respuestas jurídicas. Artículo 1 de la Constitución mexicana. En segundo lugar, otro cambio que se produce en la realidad, que en la Constitución, como dice Habermas, la moral emigra del exterior del derecho al interior. Se introduce la moral racional, no la moral social, la moral racional al derecho. Y entonces, básicamente se introduce el derecho en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, en ese bloque de constitucionalidad, y a partir de ahí impregna esa moral contenida en los principios, derechos humanos, valores, fines, etcétera, impregna todo. Y entonces ya, por ejemplo, por marcar una cosa, ya para un civilista, un contrato no puede solamente ser acuerdo de voluntades, tiene que ponerse a revisar si hay equivalencia en las contraprestaciones, porque si no, contradeciría el principio de justicia o equidad, el principio de igualdad. Entonces, si el jurista ve, mirando aquel derecho humano, que en este contrato se ha cambiado el valor de una propiedad de enorme valor por un ejemplar del diario de ayer, indudablemente ahí eso no puede ser avalado por el derecho. Entonces impregna. Y el tercer elemento que cambia totalmente la realidad es precisamente la aparición de los tribunales constitucionales. Los jueces constitucionales pueden invalidar la ley. Peor aún,
los jueces constitucionales pueden llegar, como ocurre en muchos países, en mi país ocurrió, pueden llegar a invalidar la Constitución, los jueces constitucionales, porque indudablemente el constituyente, por ejemplo, ha entrado en alguna contradicción, en algún defecto, alguna laguna, etcétera, como ha ocurrido en otros tribunales constitucionales y como auspiciaba en la década del 50 Otto Bachoff en Alemania. Entonces, claro, esta realidad impone que haya una teoría que de algún modo le explique para avalarla o criticarla. Pero han sido estos autores que llamamos, además del justnaturalismo, que por supuesto que el constituyente se puede equivocar, obviamente ningún justnaturalista podía suponer que el constituyente era la verdad revelada. En segundo lugar, que en el derecho hay moral y hay límites morales para que surja el derecho, también eso nunca lo dudó. Que el derecho desde siempre el justnaturalismo, Aristóteles en adelante. Entonces, pero también ha aparecido toda una corriente que se discute el nombre, pero a mí me parece adecuado seguir llamándolos a este grupo de pensadores, en definitiva neoconstitucionalistas, ¿no? Aquí está fundamentalmente Robert Alexis, Carlos Nino, está Zagrebelsky, está Atienza, un grupo de autores que en realidad no se reconocen como justnaturalistas, pero que más bien, más que apoyarse en Aristóteles, remiten a Kant, y estos autores coinciden con una serie de tesis que tradicionalmente suscribíamos solo los justnaturalistas. Por ejemplo, esa tesis de que hay un límite moral racional para que nazca el derecho. La fórmula que reivindica Alexis, la injusticia extrema no es derecho, es muy parecida a lo que uno lee en Aquino, que la ley injusta, y por supuesto cuando decía ley injusta, la ley injusta gravemente no puede ser considerada simplemente como derecho porque lo había puesto en la autoridad, ¿no? Que el derecho, además de norma, tenía principios, obvio, que importaba la ética del juez, obvio. Y así puedo mencionar un listado enorme de tesis que suscriben hoy los no positivistas neoconstitucionalistas y los no positivistas justnaturalistas. Ahora, todo esto toca no solo la filosofía del derecho, porque como toca el derecho, a ver, si yo voy a un mexicano y le digo, a ver, los derechos humanos incorporados en el artículo 1, ¿qué contenido tienen? Y sin duda él me tendrá que responder, no decirme que la libertad, la igualdad, etcétera. Eso todos lo sabemos. Incluso mi madre también lo sabe. Entonces, todo eso lo sabemos todos, pero cuando yo pido un contenido, lo decisivo es el contenido. Probablemente ninguna constitución ya aparezca redactada diciendo que se propone violar la libertad, la igualdad, ser injusta. Pero el problema, bueno, lo recordaba Maritain cuando redactaron desde la UNESCO, él estaba trabajando en UNESCO, la Declaración Universal. Lo fácil que era ponerse de acuerdo en la nómina, con tal de que no se discutiera el contenido. Lo que hay que discutir es el contenido. Todos estamos de acuerdo que existe la libertad, pero un liberal la definirá en un sentido, un totalitarista... Ahí a eso me gustaría preguntarle, porque la filosofía del derecho en muchas ocasiones está en manos de ideologizarse. Bueno, la palabra ideologizarse puede ser entendida en diversas maneras, ¿no? Puede tenerse en un sentido más clásico, al modo que lo entendió Marx, pero supongo que la pregunta es la presencia de la moral y todo lo demás. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el contenido de la ley y los alcances que puede tener este contenido, en temas polémicos, que son los que normalmente más ruido hacen, pues lleva inclusive a algunos tribunales constitucionales a tener un sesgo ideológico en el fallo o en la traducción del contenido material de ese principio que podemos desarrollar. Sí, acá todos estos autores neoconstitucionalistas y naturalistas coinciden en afirmar
que existe una razón moral. Hasta ahí, en el sentido de que frente al escepticismo respecto a esta razón de autores como Kelsen o Ferrajoli, que cree que en materia de discusiones morales no hay la posibilidad de la razón, estos autores coinciden que es posible una razón moral. De todas maneras, una razón moral, una razón práctica, como se llama, a diferencia de la razón teórica que se limita a describir, la razón teórica, la de un físico, me puede probar a cuántos grados hierve el agua. Demostrar. La razón moral lo único que puede hacer es mostrar razones. Hay y probablemente haya gente absolutista, nazis. Muy bien. Claro, el hecho de que existan los nazis no quiere decir que estén justificados racionalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno frente a los nazis? Aducir razones para que la razón de ellos comprenda las razones por las cuales, las razones morales, por las cuales nosotros le tratamos de informar que están equivocados. Claro, es probable que ellos insistan en ese error moral, pero el hecho de que insistan no convierte el error en verdad. Okay. Entonces seguiremos insistiendo en la razón y en las razones que nos llevan a condenar el nazismo, la esclavitud, la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. A ver, que a mí me digan que en la moral de algunas regiones de la India existe una moral de casta, y si alguien se enamora y con alguien de una casta superior, eso va a ser derecho, aunque el derecho lo disponga, sería absurdo consentir que el derecho puede avalar semejante absurdo, irracional, ¿no? Entonces, hay una moral social que seguramente el derecho trata de proteger, pero luego viene la moral racional, la de los derechos humanos, desde las cuales juzgamos y decimos, este pueblo que no deja ser candidata a elecciones a una mujer, que la pida una mujer por infidelidad, etcétera, cuando uno lo juzga de una moral racional, llega a la conclusión de que eso es una locura. Claro. Aunque lo avale el derecho, aunque los juristas le digan que tienen razón, apelando al derecho consuetudinario, al derecho que sea, eso no puede ser avalado. Pero claro, y la realidad siempre ha mostrado esto es absurdo, y lo que nos cabe es seguir apostando a la razón, aducir razones dispuestas al diálogo, razones dialógicas, y tratar de convencer al que está en el error. Hay un tema que también llama la atención, porque en ocasiones cuando hablamos de la filosofía del derecho, sobre todo en la educación jurídica de Latinoamérica o de Europa continental, como que no pensamos en el mundo anglosajón. ¿Aporta algo el mundo anglosajón a esta transición? Sí, muy bueno. Porque, claro, parece bastante evidente el contraste, cómo se forma un jurista en nuestra Facultad de Derecho y cómo se forma un jurista en la Facultad de Derecho anglosajonas. Porque, bueno, yo recuerdo hace unos años, si uno repasaba los profesores en Oxford, se podía sorprender porque de una decena, por decirlo así, se podía encontrar a lo mejor con 3, el 30% profesores de filosofía y derecho de la talla y de la diversidad de Dworkin, de Raz y de Finis. Dworkin un post-positivista, neo-naturalista, como lo queramos llamar, Raz el discípulo de Hart, un positivista, y Finis un naturalista aristotélico tomista. Claro, entonces ahí uno no necesita hacer esfuerzo para que el jurista se interese, porque esto se promueve. No nos olvidemos que Dworkin lo contrataron de Estados Unidos para que suceda a Hart. Entonces, en cambio, en nuestra Facultad de Derecho, siguiendo el modelo de universidad napoleónica, porque esto lo inventó Napoleón,
la currícula esta que conocemos, una currícula en donde se estudia los códigos y se repite. Entonces, el Civil 1 del libro primero, el Civil 2 del libro segundo, y las materias que no tienen código son materias que en definitiva carecen de una existencia fuerte en la currícula, y por eso cuando vienen cambios en los planes de estudios, los únicos preocupados son los que no enseñamos código. Es correcto. Son los que no enseñamos código. Los demás quedan tranquilos, pero creo que esto va cambiando, y la trampa que están haciendo la Facultad de Derecho, la trampa, consiste en mantener la inercia para el grado, y han ido apareciendo posgrados que se ocupan de los temas que sí importan en la realidad y que la Facultad de Derecho ignora. Claro. Derechos humanos. No solo normas, sino principios. Argumentación y no interpretación. Razón práctica, moral racional. El tema de la crisis de la soberanía. Desbordamiento de las fuentes del derecho. Judicialización del derecho. Una serie de temas que el alumno del grado no se va a enterar. Y solo se va a enterar si asume un posgrado. Por eso un poco mi propia experiencia. Yo en el posgrado en realidad tengo la autoestima alta como corresponde a un argentino, pero en el grado la autoestima mía es muy baja. A mí me llama la atención, y perdón que regrese al tema del rule of law, la forma en la que en el mundo anglosajón se enseña el derecho. Muy método del caso, muy con el derecho puesto en la vida cotidiana, como que un derecho que emerge de la entraña de la sociedad, mientras que aquí lo estudiamos a partir de la ley. ¿Cómo este tránsito al Estado constitucional de derecho tiene una fuerte tradición también anglosajona, ¿no? Ahí me parece que podríamos hablar a lo mejor de la influencia de estos autores que usted destaca ya en la filosofía del derecho. Sí, yo creo que efectivamente cuando uno analiza las tres características del Estado de Derecho constitucional, la Constitución es una fuente del derecho. Sin duda, donde apareció claramente expuesta esta idea es a partir de Marbury versus Madison. Vamos a controlar la ley desde el derecho de la Constitución. Mientras Europa, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, creyó que la Constitución era un programa político que hablaba solo al legislador. Allá los jueces... Bueno, claro. Cuando uno piensa que en la Constitución hay moral a través de los rótulos, derechos humanos, principios, valores, obviamente eso nunca lo negó la Constitución ni el constitucionalismo norteamericano, por señalarlo en una fórmula de Dworkin: lectura moral de la Constitución. Mientras que a mí en el grado me enseñaron que una cosa era la moral y otra cosa era el derecho. Y allá parece evidente que no hay otro modo de leer la Constitución que incluyendo la moralidad. Si uno va a los jueces constitucionales, obviamente otro invento norteamericano, porque el Tribunal Constitucional que pensó e integró Kelsen, el austríaco, allá en la década del 30, sin duda fue un tribunal constitucional distinto a los actuales escogidos por Europa. Porque ese Tribunal Constitucional se limitaba, era legislador negativo, así lo llamó, representante del poder legislativo, y que hacía meramente control formal y procedimental, porque Kelsen no quería obviamente incluir dentro del derecho ni principios ni derechos humanos, como aparece en su obra póstuma en el capítulo 28 de Teoría General de las Normas, en polémica con Joseph Esser. Claro, porque es teoría pura, entonces si dejaba los derechos humanos, los principios, introduciría la moral, ¿no? Y además una moral que se pretendía racional cuando él creía que la moral era algo emocional, algo irracional. Efectivamente, yo creo que buena influencia, ¿no? No cabe ninguna duda que esta cuestión, cuando uno va al rule of law anglosajón y lo que se ha llamado por la jurisprudencia norteamericana de una manera pacífica el test de razonabilidad, es decir, los jueces que tenemos que mirar solamente si la dio el órgano competente, si respetó el procedimiento y no viola la Constitución, no. Tiene que analizar la razonabilidad.
Es que si no, es pensar que los ciudadanos o son tontos o son dogmáticos, porque si a mí me dice el legislador o el constituyente, me dice, dado que quiero que vayas a Estados Unidos, me dice acá en México, dado que empecé a caminar para el sur, ¿tomaron el pelo? ¿Qué espera? ¿Que vaya hasta la Patagonia, cruce el Polo Sur? Y es ridículo, test de razonabilidad, ¿no? Y justamente esto, perdón, pero esto me parece que justamente incardina muy bien con lo que decíamos de los autores. El derecho a razón, eso es lo que dijo Aquino, ordinatio rationi, y esto es lo que dice Alexis. El Estado de Derecho institucionaliza la razón dialógica práctica. Entonces, el derecho tiene que ver con el diálogo racional, la razón, institucionaliza la razón. Doctor, nos ha hablado de Finis, Dworkin, Hart. Jóvenes, ustedes pueden quedarse viendo el video si lo quieren. Hay un link ahí que nos proporcionó Diego Armando, en donde pueden ver este mismo video. Pero por el momento, pues, por mí, terminamos la clase. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, Linda. Gracias. Feliz noche. Gracias, Linda. Buenas noches. Gracias, Linda. Buenas noches. Muchas gracias. Que descansen, estén bien. Hasta luego.